partir con alguna información contingente, pero lo que tenemos acá es algo muy especial porque está de cumpleaños nuestra compañera Francisca García. Sí. Felicidades. Felicidades. Celebro. Primero celebramos la de mis pechos. Partamos por el cumpleaños feliz de nuestra compañera. 46 años. Sí, 46 años. ¿Qué deseo pediste? Y como buena escorpiona, nunca miento. Eso, muy bien. Salud. Y queremos también saludar a nuestra Nuestros compañera invitados. que ha vuelto. ¡Ay, volvió la ¡Volvió, Mali! Bienvenida, Mali. Regresaste. Discúlpenme, tuve que ausentar. Que seguí de largo a las marchas. Es verdad. Pero ya tengo que volver a trabajar. Es bueno que vuelvas, Mali. Extrañamos, Mali. Espero que no me descuenten. Y en este Ya, ambiente hoy- familiar donde nos reunimos con Mali, donde celebramos el cumpleaños de Francisca, también estamos conectados con lo que pasa en nuestro país y es por eso que hemos reunido a un selecto grupo de invitados para conversar acerca de los cabildos, las reuniones, las conversaciones sociales que han explotado en estos días. Más de 300 reuniones, más de 10.000 personas ya han participado. Exactamente, y como decía yo en el avance del programa, de alguna manera esto es hacer un cabildo porque trajimos a 4 invitados completamente distintos. Está la Ale Valle, por supuesto, Bravo, Ale. periodista. Hay gente que no le digo ni el currículum, porque es tanto el currículum. Claro. Remigio, que también tiene un gran currículum. ¡Eso! Nuestra querida Maribel Corcuera, que ya es invitada de la casa, como siempre, Bienvenida, psicóloga, Maribel. y Pato Mendoza, abogado, Capo Max. periodista, panelista del matinal. Tremenda También, onda. dos Además, complementos. gran amigo. Nada de selecto, Porque nada. la idea de alguna forma es que hagamos de esto lo que está haciendo el país Tal cual. en sus barrios, en sus comunas. Cada uno desde su vereda puede aportar con alguna idea, ¿no? Eso sí. Y es bueno tener un amigo abogado en esta época. Sí. Así que te agradezco tu presencia en el programa. El hashtag de hoy es Cabildo en SDL y en @sigamos de largo 13 vamos a regalar este libro que está súper interesante. Mide lo que importa, como Google, Bono y la Fundación Gates cambian el mundo. qué Así que interesante. participen desde ahora, ya chiquillos. Yo Muchísimas pensé que gracias, la Mali Mali. iba a decir, es muy buena onda tener un amigo cirujano plástico en esta época, pero no, ya no. Pero no, Chile no, cambió. No importa ya. Chile cambió. Antes de entrar en el terreno de los cabildos, que tiene que ver con una dimensión más social, más política, también han habido otro tipo de encuentros, muchos musicales, pero también hubo particularmente uno especial ayer en Recoleta donde se reunieron los comediantes. Remigio, fuiste parte de aquello. Cuéntanos un poco cuál fue la sensación, la temperatura ambiente de ese encuentro. No, o sea, sensacional la gente, la convocatoria, se llenó la cantidad de comediantes que fueron, además fueron humoristas, ¿Cómo se juntaron estandaperos. todos, Remigio? ¿Se pusieron de acuerdo? Partió, yo creo que Felipe Comedy, Ya. el dueño del Comedy, y León Murillo, pero estaba trabajando todo el equipo y después toda la municipalidad de Recoleta, junto con el alcalde Daniel Jaue, que le mando un saludo y agradecimiento por habernos recibido, porque a la gente le da miedo a los comediantes. A ver, ¿cómo? Porque no sé, porque pueden provocar Y a los cosas o comediantes decir le da A mí miedo cosas. hay la una, gente a mí hay también. una nomás que me da miedo. Entonces tuvimos un rechazo nosotros. Primero íbamos a la municipalidad de Peñalolén, en Chincohue. Sí, pues. ¿Y Pero- salió hasta un cartel y Sí, todo? claro, sí estábamos, yo estaba allá, ya estaba allá. No vivía al lado, pero bueno. ¿Y qué pasó? ¿Se cambió? Mira, no, yo no puedo decir porque en el sentido que me pueden... Ay, perjudicar, no tengo la pero es información interesante. exacta, pero el poder, digamos, ¿Ya? un poder más grande Poder suspendió fáctico. y nos echó. Ahora, de- es interesante de lo que allá. comentas, que por un lado había una sensación de como cierto temor de la reunión de los comediantes, Qué loco. pero por otro lado, alguna gente dice que no es tiempo para la risa. ¿Estás de Sí, acuerdo con aquello, Maribel? claro. o no? No, no estoy de acuerdo con aquello. Qué Creo bueno. que el humor es uno de los mejores mecanismos de defensa que tiene el ser humano. Y cuando le podemos poner una cuota de humor a las cosas, es cuando muchas veces, al contrario de lo que se cree, es cuando le tomamos el peso real. Por lo tanto, ya sabemos lo que está ocurriendo y podemos hacerlo un poquito más livianito, Pero, sabiendo Maribel, que es importante. Una cosa es el humor y otra cosa es no tomar en serio las cosas. Claro, muy bien. Mali, ¿Y de qué hablaron? No, pero Disculpa, es que este comentario es especial porque yo me acuerdo, empezó esto y yo subí un video con respecto a los cuidadores de condominio. ¿Ya? Que empiezan ahí, el tipo común se transforma como una especie de John Rambo. ¿Ah? Perdone la cita tan vieja, pero bueno. Sí. Oye, Ahí cacho que tenéis la edad que tenéis. oye, no, claro, y empezaron a salir como la... Entonces hice un video que era humor negro, en el fondo. Un tipo cómo se transforma y empieza a buscar las armas, weón, y ay, el martillo, algo. ¿Ah? Y bueno, la cosa que lo subí y me di cuenta que no era el momento, ¿cachai? No era el momento y lo bajé. Claro. Ya.
Lo bajé porque no era el momento. Pero te alcanzaron a decir, pero- Claro, porque ahí ¿te pasó ahí algo o no pasó nada en redes sociales? Recibí, mira, yo no recibo muchas visitas, y pero por Pero ejemplo... ahora. Por ejemplo, no, porque ya lo saqué, ¿no? Por ejemplo, a mí hay 700... ¿Cuál es tu Instagram, 700, Remigio? espérate. Para que tengas más Remigio Remedi, visitas. no, el de siempre. El de siempre. Remigio Remedi. Oye, no, por El que ejemplo, sube videos desubicados. tengo 700 reproducciones, por ejemplo, normalmente, que no es nada, tenía 3.500. Mira. Un poco menos. Ah. Entonces, pero me asusté porque de repente, claro, había gente porque el personaje lo interpreté muy bien. Algún día demasiado. se lo puedo echar y lo voy a subir de nuevo. Entonces me ponían loco de mierda. Porque era un tumón que se iba transformando en Claro, loco. un Al loco, final, loco martillo. violento, claro. Ah, claro. Lo interesante es que fue una convocatoria abierta y había un cartel, pero entiendo que se sobrepasó la cantidad de Sí, gente. Había totalmente. muchas ganas de participar, Ale, ¿no? En general, Sí. en esto o en otro tipo de actividades. Es que a mí me extraña que la gente crea que, por ejemplo, el humor no calza con estos tiempos. Porque el humor es un arma de crítica social. Sí. Y estamos justamente haciendo crítica social. Entonces, creo que calza muy bien, es todo lo contrario. De hecho, yo he leído la mayoría de los comediantes. Jorge Alice ha subido unos videos. Hasta la ministra salió diciendo que era un poco desubicado. Yo lo encontré muy gracioso, ministra. El de Dick in the Eye. Sí, claro. Hay un montón buenos, ¿cachai? Entonces, Sí, pero él, incluso- por ejemplo, tenía estos videos. Fabricio Copano también está haciendo como una especie de noticiero Desde muy Miami chistoso. igual. Obvio, desde la comodidad de los Miami. Sí. Jorge, por ejemplo, subió siempre, Jorge está en la punta y muy necesario y todo lo demás. Y subió uno que en una parte él decía que él lleva tantos años acá en Chile, que tenía hijos chilenos, para sensibilizar, para que vieran que él era una persona que estaba comprometida con la gente igual que cualquier chileno. Hizo que como una para separación, eso- un poquito más en serio Claro, con esta sí. cosa, ¿me entendí? Para que vieran que estaba puesto de corazón en el fondo. Yo creo que ahí es donde también, efectivamente, como dice la Ale, por un lado el humor aporta la crítica social, pero también por otro lado nos hace empatizar entre todos. Sí. Muchas Exacto. veces, ¿de qué nos reímos en las rutinas de humor? Cuando nos sentimos identificados con las cosas que el comediante está Bueno, diciendo. Entonces, claro. sentir que también hay Ocurre- una empatía nos ayuda. Fíjate que ocurre una cuestión súper interesante que tiene que ver con que la comedia y el humor, durante todo el tiempo, es una de las pocas disciplinas que le dan firme y en la base al status quo. Es verdad. A lo que a Sí, eso que pues, está eso. todo el tiempo fijo, que se aperna, que no quiere cambiar, la comedia tiene permiso para pegarle. De una u Bueno, otra de- manera, lo que presentó Jorge Alí en el reciente Festival de Viña Era una tenía crítica, una claro. textura social muy, Sí, muy poderosa. muy Era poderosa. también una dinamita. Fíjate que ahí ese en- quizá lo podríamos mirar incluso como una señal. Claro, O sea, una cuando, cosa- cuando algunos políticos dicen, no nos dimos cuenta. No nos dimos-". Sí, Ahí había una señal Sí, clarísima, porque él como que también se iba transformando, ¿no? En el escenario. Sí, claro. Como... Bueno, y en el humor ¿Cómo lo fue, hice un poco. ¿Cómo fue el de ayer, Remigio? Bueno, ¿Qué claro. tema usaste? Para decirle un poco, se pensó que también era necesario expresarnos, ¿me entendí? Mostrar nuestra presencia, que estamos con el movimiento y también un poco para que hacer lo que nosotros hacemos. O sea, me llamó mucho la atención, por ejemplo, Kramer preparó una rutina especial para este evento, para este momento. Y conversé con él y me llamó mucho la atención porque, bueno, uno te los tiene arriba, obviamente, están arriba y Kramer estaba nervioso como un principiante con su ¿En rutina, serio? repasando, Mateo. Cuando uno prueba material. No, pero aparte me llamó, o sea, me dio mucho orgullo ver cómo era una persona que está tan metida y comprometida con él. Y el ánimo del público era festivo, conectaban con los Sí, chistes, con el humor. Totalmente, ¿Sí? totalmente. Ahora, hay que entender que el stand-up, para empezar, el stand-up comedy, que habla de uno mismo o de cosas que ocurren cotidianas. Aquí no hablan los chanchos ni los monos, ¿me entendí? Otro tipo. La gente tiene que un poco... hay gente que tiene práctica de stand-up o ha ido a ver, pero hay gente que nunca ha tenido la oportunidad de verlo en vivo. Entonces, Correcto. primero hay una especie de entender el lenguaje. Ajá. Pero rápidamente yo fui el primero que salí, así que tuve que irme con Sí, esa pues tú parte. abriste, ¿no? Claro. Claro, yo decía que bueno, más viejo. Ahora, ¿Cómo te solo para sentiste hacer un con la- paréntesis Súper bien. en la respuesta de Remigio, y volviendo a lo que dijiste tú, Maribel, y lo que dijo la Ale, esto no puede ser sin humor, el humor es un arma de crítica social, los chilenos estamos acostumbrados a reírnos de Sí, nuestra propia desgracia, lo que yo siento que nos permite también reírnos de la desgracia ajena, pero hay ciertos tipos de humor para ocupar en determinados momentos, ¿no? Por supuesto, o sea, el empatizar con el otro, como les decía, el no burlarse, el no pasar a llevar al otro, sino que validar la emoción del otro. Ahí es cuando nos podemos empezar a reír.
en cuando nos unimos en torno al humor, no cuando nos burlamos de lo que está Del ocurriendo. otro. Oye, Remijo, ¿y de qué hablaste específicamente? Yo- ¿Cómo yo- se sintió abrir el Yo pensé un poco, tengo harto material y hablé un poco porque me hicieron partir a mí, entonces siempre, como yo soy el más viejo siempre, sobre todo O sea, en que esta- cuando yo entré a las teleseries tuyas era ya el más viejo. Déjame decírtelo. Con respeto. No, Sabaleta me decía el viejo más innecesario. joven de la... El viejo más joven de la Sí, escuela. güey, sí, güey. Entonces yo decía que se aprovechaban de los abuelitos. Empecé con esa, me entendí un poco y un poco hablando que cómo te empieza, una rutina que tengo, cómo te empiezan a tirar para el lado cuando vas cumpliendo años. Mira, Y que es la verdad. Que es real. Claro, y ahí hablo de mí mismo. Entonces empecé, esa fue mi temática, digamos como un poco Y la gente crueldad. empatizó con eso, ¿no? Sí, Porque en el totalmente. fondo, Y después claro, una demanda de los finalmente viejos. donde llegáis que estáis súper indefenso y si llegáis a viejo estáis jodidos. Y ahí conecta con todo lo que Pero, está por ejemplo, yo ¿Y revisaba... sabéis que es una muestra de este sistema? O sea, realmente este sistema te liquida. Tú vas a la Claro. muerte, votado, sin nada, sin poder comprar los remedios, firmemente, porque el sistema te va empobreciendo. Puede ser un tipo, me decían el otro día, un tipo me fue a buscar un Uber. Ajá. Una camioneta impecable, maravillosa. El tipo que estaba arriba era como Humberto Maturana. Ya. Ah, sí, pero con Perfecto, los lentes claro. redondos. weón. Perfecto. Ah, ya, no, oye, Chuta que está mal la profesor, ciencia ahí. oye, y el tipo recibía de pensión 700.000 pesos. ¿Por qué había sido? No, militar? y ha sido profesor universitario y el tipo ahorró bien, puso la acción, ordenó bien, 700.000 La pesos. hizo bien. Pero estaba haciendo Uber porque su mujer se enfermó. Ajá, claro. O sea, Ya tú está te bien. enfermas y cagás. Eso es el sistema. Exacto. Es el sistema. En algún momento te agarra las patas y te come. ¿Me Los entendés? artistas, los comediantes, así como vimos ayer, en general los músicos durante todos estos días han tenido una participación en distintas comunas y han hecho un ejercicio, pero también los ciudadanos, más o menos desde que partió el conflicto, se comenzaron espontáneamente a reunir y ahí es súper interesante que nos ayudes a precisar porque hay mucha desinformación. Para ti, ¿qué es un cabildo, Patricio? ¿Y cómo le explicaríamos a la mayor cantidad de gente de qué se trata esto? Sí, para hacerlo en sencillo, de otra forma, el cabildo no es más que la reunión de un grupo organizado de vecinos. El cabildo históricamente viene de las municipalidades, son los ayuntamientos, el alcalde con sus concejales, eso es un cabildo. Perdón la pregunta, huevona, me voy a permitir hacerla porque estoy de cumpleaños. ¿Es como No hay una mala- junta no hay de mala- vecinos? Es que es re parecido, pero no es lo mismo. ¿Ves que la pregunta Ya, era es buena? re parecido, pero no es lo Se mismo. hace la junta de vecinos, ¿ah? O sea, y son Se hace claves. casi sí, to- sí. De otra todas forma, las veces. aquí vamos a tratar de incorporar un concepto que es elemental y que son los grupos intermedios. Cuando tú te presentáis frente a una crisis como la que nosotros estamos viviendo como país, Ajá. lo que tú tienes es una acumulación de un montón de frustraciones, sensaciones, Problemas. rabias que llevan a la sociedad en su conjunto a un momento de explosión. ¿Cómo no? Y esa sociedad, y lo vivimos el 18 de octubre, Sí. explota, se produce una serie de situaciones relacionadas con la violencia, Ajá. pero en realidad no hay que quedarse en esa violencia. Y sería súper egoísta quedarse en esa violencia. Porque luego de esta situación, que es grave, es lamentable y podemos opinar de ella, la ciudadanía se organiza. Y si te fijas, se organiza espontáneamente. Y forma esto que son los cabildos. ¿Te puedo pedir un favor? Autoconvocante, Digo, insisto, claro. porque soy huevo, no ustedes saben. Vamos. Vamos a la pizarra. Ah, muy bien. Ah, muy Sí, porque yo Ya, quiero pero- saber si entonces, cualquier, Cuidado, cuidado, Patricio. Ustedes van a explicar, pero nosotros vamos a ser los alumnos. si cualquier Sí. persona Ya. puede convocar un cabildo o es un líder del barrio, de la comuna, cómo se ponen de acuerdo, cómo se ponen aquí los temas de los que se van a discutir. Partamos de un título básico, Cabildo. elemental, que es el cabildo. Ya. Hashtag cabildo NSDL. Claro. Y este cabildo Es. Ajá. tiene un sistema autoconvocado, Ya. perdón por la letra, Usted tiene letra de médico más que Ya. de abogado, hay que decirle. y el que convoca la autoridad. Ya, como el que va a son partir dos a turnos. propósito de la iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social. del Correcto. señor Eso a partir Sichel. del 11 de Desde noviembre. el 11 Tal de cual. noviembre. Cuando tú Como estás lo que se hicieron en el por periodo ejemplo, anterior de en el Bachelet. gobierno de Michelle Bachelet II Sí. se organizaron cabildos ciudadanos Sí, sí. con el objeto de un germen de asamblea constituyente. Sí. Por supuesto. Tenía por objetivo que las personas pudieran discutir en sus barrios, en sus sectores y en sus territorios lo que querían como políticas públicas. El origen y el objetivo siempre de un cabildo es poder discutir qué políticas públicas quiero en mi sector. ¿Y el de Bachelet sirvió? No, o sea, tiene que servir si lo usan. Tiene- pero quedó ahí Claro, o sea, nomás. sí, sí, Tiene- No, mira. lo que pasa es que se pasaron varias. Yo también participé de Yo esos también. cabildos y se pasaron
como 3 etapas, ¿no? Y quedó un resultado en un libro gigantesco Claro. que se Que ahora entregó incluso. Y Llegó ese al libro está Senado. ahí, guardado, Llegó está al en el Senado, Senado. pero se exacto. suspendió porque el proceso con el cambio de gobierno finalmente no Se continuó. estancó. Pero Ahora está es el una buena material. pregunta, ojo. ¿Ya? Esta pregunta es Porque seria. esto no es nada vinculante, po. Ah, No, pues. Que nos juntemos 50 No. personas y digamos qué es lo que más nos importa del país, no lo hace obligatorio para el gobierno, ¿cierto, exacto. Pato? Eso es no ser vinculante porque No es se vinculante. explica? No vinculante. Ya. Y bien dices tú, sabiamente, no es obligatorio. Es decir, estas personas se reúnen, conversan, dicen, oye, al fin y al cabo, esto es lo que nosotros queremos para este país. Claro. Estas son las políticas públicas que me interesarían. Esto es lo que yo quisiera en mi comuna, esto es lo que yo quisiera en mi sector, pero también esto quisiera el gobierno central. Pero al fin y al cabo, ¿esto obliga a la autoridad central? No, Y no pregunta, lo obliga. Y con los cabildos que va a iniciar el gobierno en esta oportunidad, ¿ellos serán vinculantes o no? Tampoco. Tampoco. Tampoco son vinculantes. Ok. Pero ¿qué es lo interesante de esto? ¿Y por qué esto que está ocurriendo? Y sobre todo con los autoconvocados. Y no quiero quitarle piso a la autoridad. No. Pero esto es lo más relevante. Es un Porque germen. este es el resultado inmediato después de una crisis social que te permite colocarte en un momento constituyente. ¿Qué significa, en resumen? Que la sociedad se expresa tan fuertemente, tan clara y nítidamente, Que hace que que el lo que gobierno viene a escuche. continuación es un nuevo orden. Obvio. Lo Ok. que esperamos, por lo tanto, la mayoría de los ciudadanos, más allá de las discusiones valóricas, es que tengamos un nuevo orden. Y eso se llama constitución Maestro, política. maestro. Ahora, yo quiero decir que sea autoconvocado, a mí me parece súper interesante porque es voluntario. Por supuesto. Es alguien que decide que un día sábado, un día domingo, en vez de quedarse en su casa, qué sé yo, jugando ping-pong de bolsillo, va a ir a conversar con sus vecinos. Ahora, pregunta, más o menos inteligente, ¿no? Ah, ya, Ay, de vamos cumpleaños, da lo subiendo, mismo. vamos No. subiendo. ¿Cómo será que se me olvidó? ¿Cómo será de bueno? Significa, dice Sergio que este fin de semana se juntaron 300.000 personas en cabildos, de todas comunas, incluso algún equipo de 10.000, fútbol. no, Hasta 10.000. el minuto han sido 300 las instancias que y están 10.000 personas, chequeadas. porque 10.000 en el personas. Monumental había En 1.500 73 comunas. el fin de semana. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto que estamos consiguiendo, como decía la ley Remigio, que también se hizo en el gobierno anterior, no quede en un libro que nadie va a leer como el libro de sugerencias y reclamos de la empresa de buses? Exacto. Esa ¿Qué pregunta- tenemos que hacer? La pregunta es más que inteligente. ¡Ah! Está de cumpleaños, está de cumpleaños. está de cumpleaños. ¿Quién le da, hija? Muy bien. Muy muy bien. El cabildo necesita, aparte de un texto, ya que es esta sistematización de este texto a través de los mecanismos oficiales o formales, Pregunta cortita, ¿hay que inscribirlo? ¿El ¿sí? cabildo? Se inscriben los Hay- cabildos. Las municipalidades ya Ah. tienen dentro de sus sistemas organizativos Sí, ahí. ya un registro de No, cabildos. y también Ya, la, perfecto. la unión social, que es como Sí. esta agrupación de distintas ONG, Ciudadanos, etcétera, de ciudadanos organizados, digamos, tienen un mail al que tú después le mandas los resultados, las conclusiones. conclusiones de ese cabildo. ¿Y qué pasa con la gente que dice que estos cabildos autoconvocados al final se juntan todos los que piensan lo mismo, que son del mismo partido Es político? que, espera, políticamente armado. perdón, pero antes que termine el profesor, para que termine de explicar, se arma el texto. Disculpa, Fran, Sí, no, podemos está seguir, bien. pero para no perder Te el hilo con perdono, esta te perdono. pregunta. Tenemos el texto. ¿Qué pasa con ese texto? Era tan buena la pregunta. Estas, Ya. estas conclusiones que están en este texto necesitan que la movilización social permanezca en el tiempo para que provoque un resultado político. Ay, qué importante. No es posible. Y yo cuando hablo de movilizaciones que permanecen en el tiempo, no estoy hablando de pericos que rompen el metro, ni de personas que tiran no, no. piedra, ni carabineros que le pegan a los demás. No estoy hablando de eso. Todo lo De contrario. lo que estoy hablando es de que hay un movimiento social que se mantiene discutiendo estas peticiones en el tiempo. Ok, y cuando y para seguir en este proceso, luego ya tenemos este texto. ¿Y qué es lo que tendría que ocurrir para que este texto se transformara en parte de un nuevo proceso de constitución? Bueno, y ahí va a venir la gran discusión política de país, que es decir, ¿queremos un mecanismo o un proceso constituyente? Ya. No estoy diciendo asamblea constituyente. Claro, Sí, claro. Y ¿Cuál es valga la la aclaración. Un proceso Hay constituyente. tres de El Hay tres proceso tipos. constituyente, ¿ya? Ajá. Es el momento en el cual tú en un país
decides cambiar las reglas del juego. Claro. Tú tienes dos alternativas. O reformas la Constitución y dices, mira, tenemos esta Constitución desde 1980, que fue modificada posteriormente en un par de ocasiones, 2005. pero tenemos un marco que está establecido. Claro. Estas son las reglas del juego. ¿Puedo reformarla y con eso voy a generar grandes cambios? No. La respuesta es no. Porque a la larga, la columna vertebral de la Constitución va a seguir siendo la misma. Porque coloca el derecho de propiedad al medio, porque solamente te garantiza acceso a algunas situaciones, como la salud, la previsión, la Además, educación, y tiene pero no muchas- te garantiza Datos, ocupar correctamente. Digamos, eso. dos cosas también que es interesante que en estos procesos donde me ha tocado participar he entendido, digamos, que tiene que ver con que la Constitución chilena es una Constitución que los abogados en general le llaman como pétrea. No Sí. tiene no hay posibilidades de cambiarla No. y evolucionar en el tiempo. Y tiene Por su- ejemplo, no sé, pues los gringos siempre hablan de ellos tenían estas 10 eran 10 Enmiendas, artículos, las 10 enmiendas. enmiendas, ¿no Las es 10 cierto? enmiendas. Hablan como, era cortito, era un, Por supuesto. la Constitución chilena es una cuestión gigante, ¿cachai? Claro. Que Pero a nos pesar- deja muy apretados. Y a pesar de que ello tiene muchas zonas grises también, por ejemplo, con el tema de los recursos naturales y otras cosas, con el Justamente. tema del agua. A ver, Entonces el proceso constituyente sí. es Estaba la posibilidad de la reforma. ya, Sí. a la Me voy, Constitución. me voy a achicar un poquito aquí, ya soy chico, pero está la reforma. ¿ya? Tenemos la reforma. Y está la nueva Constitución. Ya. Ok. Y en esta nueva Constitución es cuando tú tienes mecanismos nuevos. Para Disculpen por el- observar y mirar el país. Para lo que hay que claro, ¿no? cambiar. Y para tener un nuevo Hay tres marco de posibilidades para referencia. cambiar esa. Soy muy malo con Muy bien. En esta nueva Soy Constitución tú modelo tie- de mago. tienes Eh. algunos mecanismos. Ya. Uno de ellos ya es la Asamblea Constituyente. Uno de ellos, ¿Y quién forma la Asamblea Constituyente, profesor? los ciudadanos. Ellos eligen quiénes los La van a- Asamblea Constituyente tiene como mecanismo la elección de ciudadanos a través de un voto, ¿ya? De un mecanismo electoral para elegir ciudadanos que van a redactar. Pero eso parece y con van lo a que hacen los hacer- gringos. Oh, qué Es heavy. parecido. Sí, pues muy, En muchas partes del mundo. muy interesante. A Los ver, últimos 50 años en el mundo hay por lo menos 20 procesos de estas características. Imagínate. salgamos un poco de la cosa estructural y vamos a los aspectos psicológicos que hacen que tanta gente haya salido a reunirse para conversar el país presente y el país futuro. ¿Qué crees tú que se desata que las personas acceden, cambian su rutina, dejan de hacer las cosas que hacían tradicionalmente los fines de semana para juntarse con otros vecinos? Yo creo que aquí el gran tema es que cuando hacemos algo o hacemos un cambio, cuando estamos motivados a hacerlo. Tenemos dos tipos de motivación. Tenemos la motivación interna y tenemos la motivación externa. Por ejemplo, ejemplo de un niño. El niño se quiere sacar una buena nota para que los papás no lo reten. Eso es motivación externa. Claro. Motivación interna es que yo me quiero sacar la buena nota porque quiero estudiar y quiero llegar lejos, etcétera, etcétera. Ajá. ¿Qué ocurre hoy? Tenemos las dos motivaciones. Sí. Entendemos que hay algo externo, que es un tema país, pero también sabemos que a cada uno nos va a cambiar la vida, Mira. que a nuestros hijos les va a cambiar la vida y que probablemente a nuestros papás también. Y- Por lo tanto, eso es como un tsunami de motivación. de lo que Muchas estamos personas viendo. hablan que en el escenario de la crisis social que estamos viviendo, donde hay tantos polos como se hacían menciones segundos atrás, estas conversaciones, estas manifestaciones sociales, estas conversaciones podrían ser una suerte de vía, no de escape, pero sí de contención Bálsamo. y de llevar Totalmente. hacia algún lugar más práctico, más positivo, más luminoso, este desencuentro con la autoridad. O sea, aquí un poco que ha pasado, también se ve mucho el fenómeno de las masas. El fenómeno de masa donde si estoy en un estadio, en un recital, y uno empieza a saltar, lo más probable es que todos van a saltar. Aquí, ¿qué ha ocurrido? También un poco se sigue a la masa, pero como ha habido algo muy claro de dónde se quiere llegar, se empieza, como decías tú, a organizar la sociedad. ¿Y qué ocurre? Porque yo creo que los cabildos están funcionando también porque la posibilidad de hablar, la posibilidad de ser escuchado, Sí. es lo que me hace sentirme persona también. Oye, Maribel, ¿qué pasa con los niños? Y primero quiero darte a ti la palabra, Ale, porque sé que tú eres mamá y tienes una hija con la que vas a las marchas y todo. Sí. De pronto, ¿qué pasa también si fomentamos que nuestros niños, en sus propios círculos, aunque no vayan a tener la ley, digamos, también discutan lo que a ellos les pasa, cómo ellos se sienten, cómo nos ven a nosotros como papás? Bueno, está empezando a suceder. De hecho, el fin de semana en Ñuñoa hubo un cabildo de Sí. niños. ¿En serio? Sí, en el Parque Juan 23. Sí. Y en el colegio de mis hijos también hicieron una especie como de encuentro y toda esta semana van a tener conversaciones sobre lo que está sucediendo. Porque los niños, yo creo que también parte de
este enojo, de este estallido, tiene que ver con que tenemos una sociedad súper adultocentrista. Sí, total, completamente. A los niños se les escucha muy poco, a los adolescentes se les escucha muy poco, a las personas de la tercera edad se les escucha poco y a los de la cuarta edad menos. Sí, ¿cachai? Mira Remigio, que Remigio me cuesta No me escucharlo. escucha, ya no me escucha. No, en serio. Entonces, yo creo que es súper interesante y es positivo, porque si de verdad yo que soy una adulta, que tengo 44 años, que soy activista, no me asusta correr de las lacrimógenas, ya me acostumbré hace tiempo. Mi perfume lacrimógeno. Imagínate un niño que ve toda esta violencia en televisión, que se enfrenta a eso. Si a mí me hace bien, me quita la angustia, conversar con otros, escucharlos, compartir impresiones, creo que para los niños es maravilloso también poder hacerlo y expresarse con los suyos, porque no es lo mismo conversar contigo en la casa, uno lo puede hacer. Es que eso te iba a decir que los colegios fomentaran. A mí me parece muy interesante lo que ha ocurrido con ciertos colegios que te dicen, mira, vamos a volver a clases, pero hay todo un proceso. sistema de contención y queremos que los niños nos digan Claro. qué les dolió, a qué que le puedan tienen hablar. susto. Bueno, también llama eso a que vuelva como la educación cívica, Completamente. en los ramos, sería súper para que La los niños... educación sexual A mí integral lo que también. me ha llamado la atención mucho es el tema con la violencia. Porque creo, y aquí, que la psicóloga que es su opinión, yo creo que, claro, nadie, o nosotros, la mayoría no queremos la violencia, queremos la paz, nos gusta. Pero le damos la espalda a la violencia y la violencia es el resultado del abuso. Entonces podido no nos hablar. estamos haciendo cargo de los montones de estudiantes que son, yo te digo, la mayoría de los cambios aquí se han hecho por las protestas que hicieron los estudiantes. O sea, esa gratuidad hoy en día porque los cabros salieron a las calles. Y hoy día, si hay gratuidad porque se saltaron el metro, por eso estamos, ¿me entendí? Ellos siempre lo hemos... Y la verdad que hemos dado la espalda a esa violencia y yo creo que esa violencia no hay que darle la espalda porque si no va a seguir La violencia existiendo. estructural, dice. Sí, yo Esa creo- violencia Claro, a nivel hay obvio. que mirarla. Aquí los niños están viviendo dos procesos. Uno es ver cómo se puede hablar, se puede exigir, se puede pedir y que tiene que haber igualdad. Yo creo que es una palabra que los niños empezaron a escuchar ahora recurrentemente y que la están empezando a integrar, que muchos niños no la tenían dentro de su vocabulario. Completamente. Y por otro lado tenemos el tema de la violencia, que muchos papás a veces quieren protegerlos, que no les muestro, que no les digo, que no se vaya a asustar. Yo creo que dependiendo de la edad de los niños y del tipo de familia que yo tengo, lo mejor es que los niños sepan lo que está ocurriendo de acuerdo a su propia necesidad de saber. Maribel, Pero parecía ¿y qué- esa... y- Sí, Perdona, Sergio. sí, dale, María. ¿Qué pasó que tuvieron que ser los niños? Como decía Greta, me robaron Mi infancia. mi infancia y tuve que salir a pelear por el medio ambiente. Estos niños tuvieron que evadir el metro y tuvieron que tomar una bandera que tal vez nosotros, yo tengo 38 años, debería ya antes haberme dado cuenta de lo que estaba fallando y haber hecho algo. Porque ellos, porque tienen menos miedo. Porque ellos otra Yo vez. creo que por distintas cosas. Yo creo que Sí. uno es porque ya vienen escuchando este discurso hace tiempo de querer igualdad, pero que nadie lo hace. Hace nada. Hubo una época en que no se decía nada. En cambio ahora se dice, pero no se hacía. Y por otro lado, efectivamente, hay una edad de la vida donde hay mucho menos miedo, donde se sienten siempre dueños de la verdad, que ahora nos está sirviendo bastante, pero por otro lado son jóvenes que nacieron en la era digital, donde todo Sí, se puede conectan, decir, Claro. donde yo puedo No, y escribir se pueden lo que conectar y quiera, organizar donde muy puedo rápidamente. opinar y donde armo redes muy distintas. La red social es mucho más Pato, fácil ¿tú eres de papá? hacer. Sí, tengo ¿Cuántos años tienen tus hijos? 5 y 9. ¿Y cómo lo han vivido? Me imagino que de manera muy distinta el de 5 que el de 9, porque hay Fíjate que sí y no, porque de otra forma no hemos apagado la televisión. Uno. No hemos apagado la televisión. Sí, nosotros tampoco. O sea, hemos tratado de que de otra forma ellos tengan la posibilidad de informarse y ver parte de lo que está pasando en el país. Y luego la conversación Sí, po. y respetar las instancias de diálogo que se dan también entre ellos. Fíjate que coincidió este fin de semana pasado de que hubo algunos cumpleaños de la gente del curso de los niños y los niños se vieron. Y los niños conversan del tema Y juegan sobre el tema. juegan sobre el Juegan. tema a Claro. su dimensión. Sí, Juegan a hacen la marcha. policía. Juegan a lo que está pasando. Para ellos no es que no esté pasando. Entonces, creo yo, esto es solo una opinión, de que ocultarlo no es bueno. No hablarlo no es bueno. Porque justamente eso es lo que provoca parte de la frustración, el no hablar y el no poder decirlo. Yo tengo la sensación además que
lo difícil de todo esto es no generar caricaturas. Exacto. De no establecer No quiénes son los estigmatizar, buenos ni y quiénes que son son los los- malos, porque estamos en un momento tan polar que pareciese que el juego fácil es establecer quién está en el otro lado, quién es tu enemigo, cuando finalmente estamos intentando salir de esas fronteras y entrar Pero, en caminos de ¿sabéis qué? entendimiento. Es ¿no? difícil porque, por ejemplo, yo quería poner un ejemplo Justo iba a muy decir lo mismo. idiota. A mí me parece Que muy la semana difícil. pasada fue Halloween. Claro. Y Halloween, nos guste o no, es una fiesta ya que tenemos integrada como chilenos, Que a los vayan a niños les reclamar a encanta. quien quieran, pero es cierto, los niños se Sí, disfrazan. y lo pasan súper Y bien, lo es pasan un carnaval. súper bien. claro. Y uno pensaba, chuta, ¿será para hacer Halloween? ¿Se va a Sí, disfrazar? fue un poco tímido. Y los niños, y los chistes ya no eran dulce o travesura, Sí, po. eran dulce o molotov. Sí, pues. Que es hacer humor muy infantil de algo que en realidad es súper No, genial. Yo pero te iba a es que- decir Siempre que los niños- es complejo por... A mí me pasa que también, ok, estamos hablando de niños, pero los adolescentes, que, Sí, que po. son los que comenzaron el movimiento y que son los que salen a la calle, yo creo que se nos queda un tema ahí, o sea, digamos que los que comienzan son los alumnos del Instituto Nacional, del INBA, del Carmela Carvajal, etcétera. Esos estudiantes han recibido una violencia sistemática constante, que ahora nosotros la estamos viendo en las calles, ahora nosotros nos despertamos con el helicóptero, ¿cachai? Y la vimos en la calle, porque no podemos olvidarlo. El Estado también está haciendo lamentablemente a través de sus agentes, ha sido muy violento. Entonces, a mí, por ejemplo, que tengo un hijo grande, que tiene 19 años, me cuesta más, me va a costar más hacer que él tenga confianza de las instituciones, porque lo que le ha tocado vivir y ver en la calle no ha sido fácil, ¿cachai? Entonces, creo que eso psicológicamente a mí me cuesta más tomarlo ¿Qué que pasa con con un eso, niño Miguel? pequeño. Hoy hay Los algo buenos bien y los impor- malos. Yo creo que hay algo súper Todos los carabineros son importante. malos, todos los militares son Exacto. malos. ¿Cómo lo O hacemos? para otros los que marchan todos son los malos encapuchados también, son claro. malos. Exacto. Yo creo que Los aquí, empresarios son malos, o los de los claro. medios de comunicación somos los malos. yo creo que aquí, O los igual políticos que son con los el malos. humor, hay que tener claro que el juego hay que tomarlo muy en serio, porque los niños todo lo van a representar a través del juego. Por lo tanto, está perfecto que se expresen, que muestren, que jueguen, y desde ahí los papás, los profesores y los adultos que estamos a cargo podemos encauzar un poco qué es lo que están entendiendo. Oye, Era yo como, quiero la, hacer como una la pe- vida, la vida Es es bella, la complejo película. Una pequeña salvedad, yo creo que se ha cambiado, incluso este programa da muestra de aquello. Yo creo que la televisión, por un producto que es de entretención, se instala en la espectacularidad de los hechos. O sea, la televisión se instala donde está reventando la bomba. Y muy después, ahora podemos conversar, ver los motivos, las razones, expresiones psicológicas, analizamos, ¿me entendés? Pero duramente ha estado, o sea, todo el principio de la televisión era todos los días en la bomba, en el destrozo, y eso te genera una sensación a la persona, como tú decías, la gente que no quiera a los que marchan. Porque ellos se quedan Gente con, que ese, no marcha, con esa claro, esa idea, que es sensación de esto, alarma es la permanente. destrucción. Sí, Ya, pero no es yo- los motivos y razones. Desde mi vereda muy humilde de actriz, yo no soy periodista, no me toca como a mis compañeros aquí salir a la calle y recibir lacrimógenas. Es que para mí, los que han hecho la pega en este país es la prensa. Sí, no, Tú de no te todas enteras de Caradima, tú no te enteras de Paul Schaeffer, tú no te enteras de que no se pagan contribuciones en Cachagua, Zapallar, etcétera, etcétera. Si no es por la prensa. Ahora, Así que afortunadamente, también creo que la gente no está llevando su rabia, su odio y su resentimiento al lugar indicado y están matando Sí. al mensajero. ¿Cachai? Y no existe ninguna posibilidad, si usted tiene más de 35 años, de que se entere lo que está Sí, pasando en su país. quiero si no hacer ve la tele. una pequeña sea, yo separación, creo que una pequeña ahí- separación sí. para puntualizar. Yo insisto estoy en la en lo mitad que de es el ustedes. rating y la entretención. Si tú hay un día una especie, está lloviendo mucho, el matinal o cualquier programa está todo el día en el hoyo. Si tú estás en tu casa encerrado y tenés que salir, yo una vez estaba y dije, no puedo salir. No puedo salir porque y salí, porque hay mucho hoyo en la calle. Ya, salí, pero eso no había es problema de la O sea, tele, quiero- por Remigio. Quiero decir, Pero, no, hay que pero sal- quiero hay que decir sa- que por eso hay que salir si a ver tú, afuera lo cuando que tú está pasando. absorbes la realidad a través de la televisión solamente, de repente te absorbe ese puro lado y genera realidad. Las imágenes y la televisión genera realidad. No, yo obviamente estoy de acuerdo contigo, el trabajo de los periodistas lo respeto mucho y etcétera, pero eso de generar realidad a través de las imágenes hay que tener un poco más de cuidado. Tiene que venir acompañado de una explicación de las Completamente. motivaciones, porque eso es lo más importante. Yo estoy de acuerdo contigo, solo para cerrar ese tema quiero decir que al menos en la televisión existe un consejo que nos regula
Las redes sociales no las regula nadie. Eso te iba a decir, y ahí es yo- cuando veis imágenes que de repente Twitter. decís, pero si esta weá fue el 76. Ah. ¿Cachai? Entonces, Las yo fake solamente quiero prestarle un pequeño calcetín a los periodistas Yo de creo este que ahí- canal y de todos los canales y de todos los medios digitales que están mostrándole a la gente lo que realmente que yo creo está que ahí pasando, que tú ves desde tu está- que vemos desde nuestras casas. Hay dos cosas interesantes. A mí me parece súper interesante que nosotros mismos seamos quienes nos Que preguntemos vemos por la qué, si pasa todo lo que tú has dicho, si gracias a la televisión es que nosotros conocemos casos tremendos, como los de la iglesia, los abusos dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Se han visibilizado los asesinatos de mujeres, ¿no El es cierto? La Sename. violencia, el Sename, etcétera, etcétera, etcétera. Si gracias a eso, a la prensa, ¿por qué la gente tiene esta otra impresión? ¿Por qué sale con carteles todos los días que dice apaga la tele, la TV miente? ¿Por qué? A mí me ha tocado por casualidad, por esas cosas de la vida que a veces agradezco, estar fuera de la televisión. Entonces, me ha tocado mucho estar en las marchas, porque trabajo también para el desconcierto y voy y transmito en vivo Que lo es que un está medio pasando, digital que es muy un medio interesante. digital, exacto. Y de repente yo me lo pregunto, entonces ahí me empecé a preguntar y por eso hice nos organizamos con otros comunicadores, hicimos un cabildo de comunicadores, porque también tenemos que recoger esa crítica. Yo no tratando de funar a mis colegas ni nada, porque a mí me parece que los que están en la calle hacen un trabajo tan difícil, tan complejo, ¿no? Pero creo que es importante y necesario que nosotros nos preguntemos y nos unamos. Yo creo que Y lo, nos y lo movilicemos. interesante y quería Pues sumar un hagamos poco cosas. a lo que se ha dicho acá Sí, es pues. que finalmente en el proceso histórico también ha cambiado. Antes había una conformación de medios que era vertical, hoy día hay una cosa horizontal. Exacto. Participamos todos de una conversación en la cual cada uno de nosotros postea, tuitea y estamos conversando y generando una Las nueva redes forma de sociales son como una comprensión. especie de Y en esa nueva medio. forma de comprensión es que quiero volver al tema de los cabildos, que pareciese ser Exacto. uno de los momentos más luminosos de toda esta manifestación social, porque estamos volviendo a poner los puntos sobre la mesa de una manera, comillas, más progresiva, ¿no? Podemos de esto sacar conclusiones y avanzar. Claro. ¿Qué es lo que tú has recogido de las cosas que se discuten en los cabildos? ¿Qué cosa te ha parecido destacable o también criticable? Sí, a ver, a mí me tocó, bueno, estuve el miércoles pasado en un cabildo de comunicadores, donde llegamos poco, no, pero fue muy interesante porque al haber ¿Cuántos es poca poco? gente, ¿Cuán- 50 personas. Ah, pero no es poco. El cabildo Poco, tiene un porque límite. mira, estamos viendo también No, esas no, imágenes no. que estábamos en la plaza el domingo a las 11 de la mañana, que todos pensamos a lo mejor va a llegar poca gente, no sé qué, un cabildo feminista o una cabilda feminista, como nos gusta a nosotros llamarlo. Ya, cabilde. Claro. Cabilde. También, porque sí, es con las disidencias sexuales también, por supuesto. Y a las 11 de la mañana llegan... más parece un carrete, parece. No, es que Tiene su tuvimos, galletita ahí. estuvimos muy bien atendidos. Porque la idea es conversar en buena onda Sí, también. Pues, ¿no? estuvimos en un lugar que se llama Base Pública, que le gusta como juntar a la gente. Y el fin de semana estuvimos ahí en la Plaza Ñuñoa. A mí me parece que hay dos cosas, o varias cosas principales. Primero, la gente está agotada, eso está muy claro. Se aprende mucho, eso me gusta mucho, porque se aprende, uno aprende sobre derecho constituyente, así en el fondo Claro, tú vas a una absolutamente. clase de, ¿no es cierto? Generalmente hay abogados o gente que está preparada, que se le Ale, llama ¿y son de facilitadores. distintos lados políticos también? Hay de distintas posturas. Ya, eso es súper bueno, po. Súper interesante, porque esa es la gracia, o sea, Sí, que po. tú te encuentres con gente de todas las edades, Exacto. de todas las posturas, De todos los conservadores, géneros. progresistas, de todos los géneros, dependiendo de donde sea y con quién sea. Y luego yo creo que hay ese agotamiento nos lleva a la conclusión de que la gente quiere una nueva constitución. Vamos a escuchar Eso es real. qué es lo que nos dice la gente, porque tenemos también impresiones Qué que bueno. recogieron nuestros enviados especiales. Creo que está bien que se realicen los cabildos en todas las comunas de Santiago. Son asambleas abiertas las cuales sirven para que la gente pueda participar y expresar su opinión sobre temas políticos. En los cabildos sí está la oportunidad de poder hacer cambios reales, sacar a los mamones, ¿cierto? Y poner a la gente que quiere trabajar por este país sin lucrar. Es importante lo que la ciudadanía piense de qué es lo mejor para nuestro país. Aunar fuerza y tener claro lo que se requiere para un país de mejores reformas, y que sea un país más justo. Son una instancia muy importante para que la gente se reconozca
El país necesita volver a discutir sobre qué queremos, sobre qué Chile queremos construir. Lo que nosotros queremos hoy día como ciudadanos de este país es que nos permitan elegir de verdad. Yo creo que la gente sí está interesada en participar en los cabildos. Creo que la gente es algo que está exigiendo, lo que está pidiendo. No voy a ir a un cabildo porque tendría muchos problemas, yo cacho, porque mi forma de pensar es muy extremista de repente, en todos los sentidos. No, no he asistido a cabildo, pero sí he sabido de varios de donde yo vivo. No porque no quiera ir, mi trabajo me lo impide. Lamentablemente solo he podido ir a uno por cuestiones de trabajo. No he ido a los cabildos más que todo porque por cobardía y también por algo de escepticismo. Creo que los jóvenes tenemos la responsabilidad también de alentar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a la gente que es mayor que nosotros, a que salga a la calle, a que vaya a los cabildos, a que asista a la asamblea y eso. Estamos de regreso, seguimos junto a ustedes en Sigamos de Largo. Hay algo que me llama mucho la atención en nuestro cabildo nuestro. Maribel, uno de los personajes que hablaba decía que no se iba a restar porque sus visiones eran muy polares, que tenía una manera muy dura de ver las cosas. ¿Los cabildos tienden a encontrar el centro dejando los márgenes de lado o no? No siempre. No siempre, cuando se reúne un gran grupo, y yo creo que lo más importante es eso, ver absolutamente todas las opiniones, que todos se sientan escuchados y que todos se sientan con el derecho a hablar y dar la opinión. Creo que esa es la gracia, el no tener miedo, el no sentir que tengo que opinar como el otro para poder opinar. Creo que esa es la gran gracia de los cabildos. Y ojo, que creo que sería bien importante que esto también se empezara a hacer en las familias. Claro. ¿Cuántas veces? Porque los niños chiquititos no van a entender tanto esto de la Constitución. Pero ¿cuántas veces uno le escucha a los hijos, esto es injusto? Sí, ¿Por qué para mí es distinto? Entonces, qué bonito sería hacer cabildo familiar. Es que eso es lo que yo le preguntaba a Pato cuando estábamos en la pizarra, que hay gente, probablemente desde la ignorancia, que dice que esto al final es gente que se junta como que se juntara toda la gente del Colo-Colo, ¿cachai? Que se juntaron. Como que hay poca discusión porque se juntan con personas que opinan lo mismo. En absoluto. Aquí probablemente en los cabildos hay gente que opina desde todas las perspectivas. Y fíjate que está pasando algo maravilloso a nivel de país, que es volver sobre la base de una sociedad que es la política. ¿Ya? Y quiero desmitificar un tema que es básico. Mucha gente y las personas que estaban ahí opinando hablan de que ellos no son políticos. Y eso no es tal. Tú desde la opinión, desde la percepción, es decir, desde tu línea valórica haces un acto político. Totalmente. Otra cosa es que tú no pertenezcas a un partido, que prefieras no optar por alguno de los del pool o de la carta de partidos que existe. Pero desde la perspectiva de país, el ejercicio político que hay hoy día es maravilloso. Tienes la oportunidad de definir qué quieres poner por delante y qué quieres poner por detrás. Claro, yo por eso decía que en el fondo a mí lo que me parece interesante es que la gente se está juntando a hacer política y está entendiendo que lo que está haciendo es política también. Claro, Oye, porque eso como que habíamos perdido esa noción y que lo que a ti te molesta es política partidista. Gracias, Fran. Es que a mí me pasa con este movimiento que lo siento tan potente, porque siento, como decía la Maribel, atravesó cualquier situación económica, cualquier clase social. ¿Me entendís? Que no son los ricos, ni los pobres, ni la clase... Ni los hombres, todos, las mujeres. Los hombres, ni las mujeres, ni los Pasamos viejos. a ser un país. Todos necesitamos con urgencia un Chile mejor. Entonces eso pasa en los cabildos, según lo que veo, ¿cachai? Porque no he podido ir porque el niño es inquieto, mi hijo. Pero ya lo voy a llevar. Cabildos con sala cuna. Cabildos con sala cuna, por En el favor. colegio se hizo uno con sala cuna. Pero pasa que invito a la gente a que no se quede pegado en el miedo y que vaya a observar, ¿cachai? Y que vaya a ser parte, como decías tú, para que vea que son puntos de conversación y reflexión que traspasan cualquier lado político y cualquier clase social. Es tan importante. ¿cachai? Y cualquier edad también. Y cualquier edad. Y yo quiero también refrescar nuevamente la memoria, lo dijeron ahí, que se hizo en parte un proceso, que era un proceso, lo hizo y lo terminaron por digamos, internet. O sea, tú tenías un formulario donde llenabas todos los puntos y yo creo que ese material es riquísimo. Estamos hablando de Lela, de lo que ocurrió en el último periodo de Bachelet. De los encuentros locales autoconvocados. Y mire, lo invito a escuchar el discurso de Bachelet, porque parece que estuviera hablando hoy día, cuando dijo que iba a hacer este proceso constituyente, y hizo el discurso y hablaba de todos los puntos que eran los que estaban provocando
que había que hacer una nueva constitución, era como que estuviera hablando hoy día. Ahí está toda la tesis de que tal vez si esto se hubiese continuado, este estallido social podría haberse contenido. Mira, vamos a ver algunos datos en los cuales podemos refrescar cuánta ha sido la gente que ha participado en este tipo de instancias. Se dice que son hasta el minuto más de 10.000 asistentes, han sido realizados en 73 comunas hasta el minuto, tal vez hay más, pero por lo menos estas las que tenemos testeadas, y se han realizado también más de 300 reuniones. Es muy interesante porque ustedes lo han dicho, hemos vuelto a conversar de política, pero hoy día yo escuchaba en Radio Bio Vivo una auditora que le preguntaba al conductor, a Julius, ¿Te cuesta nombrarlo? ¿El dirige como cero? No, nada. No, le preguntaba la señora Julius, le decía, ¿pero van a ir los encapuchados a la Cabildo? Y ahí le explicaban que no, que por lo Y la general señora es le gente respondió a rostro Julio César que a la descubierto. vuelta de la pausa comercial le iba a contestar si era un encapuchado Yo creo que o no era un sí, encapuchado. No se algunos cambie la que sí. conversación, muy interesante. Ya regresamos. Cabildo en SD. Atentos amigos, les voy a dar una receta para sorprender a sus invitados. Primero cortar el pan baguette, poner pebre sobre el pan y lo más importante saltear delgadas rodajas de los nuevos chorizos sabores de super cerdo de campo o sureño. Luego los pones sobre esta preparación ¡mua! Y listo, ya les dio hambre, ¿no? Es que no se imaginan cómo queda. Nuevos chorizos sabores de super cerdo. Estamos de regreso, seguimos viendo, sigamos de largo a través de las pantallas del 13, pero hay algo muy especial. Por supuesto, porque yo hoy quiero continuar el programa con algo realmente sabroso, los nuevos chorizos sabores de Super Cerdo en sus dos variedades, de campo y sureño. Son exquisitos, se pasaron de ricos, nuevos chorizos sabores de Super Cerdo. Muy bien, Para ¿viste? cualquiera que quiera pasar a servir. Vale, tú tenías una pregunta dando vueltas hace rato. Tú tenías antes una. No, Ah, que la tuviera más importante. No, si estuviéramos en un ¿Quiénes son cabildo. ustedes, la señora Florinda y el profesor Girafales? El profesor Girafales. Vamos de primero. Queríamos saber, según ustedes, si estuviéramos en un cabildo, ¿cuáles serían las 3 reformas más importantes y urgentes que deberíamos Mira, plantear? Ale. partiendo por ti. Yo parto. Vale. Yo lo decía, a mí me parece que cambiar la constitución está en la conversación de todos los cabildos, que me ha tocado ver, algunas cosas que me ha tocado evaluar. Y eso no es porque sí, es porque básicamente todo lo que la gente quiere cambiar, no más AFP, Es inconstitucional. una salud que tenga como una contención del Estado, porque nosotros vivimos en un Estado que es un Estado subsidiario, según la Constitución. ¿Eso qué significa? En resumidas cuentas, por decirlo así como facilito, como que en el fondo el Estado solamente subsidia a los privados para que te den este servicio y que más encima es harto malo. ¿No es cierto? ¿Para qué andamos con cosas? Más encima te lo dan más o menos nomás, porque el privado quiere ganar plata también, ¿cachai? Realmente regular. Entonces, por ahí, reguleque, exacto. Entonces, por ese lado, todo lo que la gente, salud, educación, los temas que realmente les preocupan, las pensiones, todo tiene que ver con la Constitución. Es como que en el fondo queremos pasar de un estado subsidiario a un estado de bienestar. Además, Y se eso hizo en está dictadura, puesto ¿no? ahí. Como que ya también es como... Ahora, ¿Ha hay tenido pero algunas eso más que modificaciones? eso, es como, yo creo que más que el que haya sido hecho en dictadura es porque la gente quiere esos cambios. Y esos cambios van a ser Ale, imposibles sin cambiar la escuché el otro día, corrígeme por favor, porque lo voy a decir, solo lo escuché, de Francisco Vidal. Decía que la ley de pensiones tiene un montón de artículos, A, B, C, D, extracto, no sé qué. Pero hay un par de artículos en esa reforma que benefician, por ejemplo, al pilar solidario. Y que si el presidente sacara ese artículo y lo pusiera inmediatamente en el Congreso, no sería necesario 8 meses de discusión. Entonces, ¿hay medidas que se pueden tomar inmediatamente y que no se hacen? Sí, hay medidas que son inmediatas, pero lamentablemente, y en esto Ale tiene mucha razón, varias de ellas requieren presupuesto. ¿Y quién tiene la iniciativa del presupuesto? El presidente de la República. O sea, el Congreso no puede plantear un proyecto de ley o una modificación que incida en las platas del Estado. Otro tema que parece súper interesante es que también se ha hablado mucho en estos días de la repactación de las pensiones, ¿no? Que están promediadas con los 110 años supuestos, en los que diríamos que si se baja a 85 ya habría un montón de capital disponible para atender a la gente que lo necesite. Y eso creo que también es potestad del presidente de la República de modificarlo rápidamente. Es potestad del presidente de la República modificar.
el destino de los fondos, de modificar aquello que tenga que ver con cómo tú calculas el fondo, o sea, le da promedio que te lo permite, y también es disposición del presidente de la República modificar, por ejemplo, toda esa montonera de plata que hay en los fondos de gente que fallece y queda para nadie esa parte del fondo. Eso es Que no se hereda. impresionante. Es una cantidad gigantesca de plata y tampoco puede Tiene que tener disponer de hijos ella. menores de edad, menores Menores de 5 años. 25. 25 Menores de- años. Menores de 24, Ahora, 24 ahí lo abajo. puede. Claro. Maribel, ¿por qué se hace la cotización de las pensiones como si viviéramos 110 Siento años? una cosa ¿Cuánta insólita. gente en Chile? Digo, porque hay un señor de 103 años y sale en las noticias. Claro. Porque es el más Le viejo de fuimos a Chile. pagar las velitas, No, caballero. ¿Por qué lo hacen insólita. a los 110 años? Con todo respeto O y sea, en buen chileno, ¿para cagarnos? O sea, es que no veo otra explicación. Más que un negocio, porque ¿quién vive hasta esa edad? O sea, Yo espero la- que no. la Y desde explicación- tu perspectiva, Nadie Maribel, me ¿cuáles quiero serían mirar tus medidas? ¿Cuál sería la central para que no nos... a ver, para mí Para es no- inevitable no pensar en niños. Es inevitable no pensar en la educación. Y siento que en la mala educación que tenemos, estamos atravesando todos grandes problemas. Quienes no tienen recursos y están en la educación pública no reciben la mejor educación y tenemos papás a las 2 de la mañana parados haciendo una fila para que sus hijos tengan una tómbola. Pero por el otro lado también tenemos efectivamente colegios públicos donde los papás pueden pagar, pero que exponen a los niños de 3 años a unos procesos de admisión donde no puede llorar y habla y contesta bien. O sea, Lo llevan a como una especie de universidad o sea, antes toda, de los 3 existe años. así como el No, preuniversitario, ahora hay como un precolegio. preuniversitario. O ¿Qué sea, es eso? me parece que eso también es vulnerar los derechos de los Enfermo. niños. Mira, ¿sabes qué ¿Por qué? acabo Por esta de desigualdad de la pensar, educación. Maribel, que antes de que pasara todo esto en Chile y tuvimos programas sobre alimentación y tal, muchos especialistas también decían que nuestros niños no se alimentan bien en el sistema público. Sí. Tienen el mayor grado de obesidad infantil, a pesar de que solo comen lo que la le JUNJI dais. tiene establecido como Así menú. es. El otro Entonces, día leía que, por ejemplo, un niño le decía a la... Lo leí en Twitter, era como alguien contaba una historia que el niño iba y le pedía a la cocinera más sal. Entonces la cocinera le decía que ella no podía ponerle más sal porque era todo muy rígido y ella tenía que cocinar con esa sal, lamentablemente, para su salud. Pero resulta que ese cabro, yo me imaginaba después, claro, debe quedar como con unas ganas de comerse algo que le Algo guste. rico, algo Claro. rico, Te das cuenta que si es la poquito. única comida que va a comer en el día, entonces Que debe lo salir y se disfrute, compra lo más lo que sea. penca, Sí, más pues. barato, Y que tiene un hambre paquete de todo el papas día. fritas, seguramente con un sodio impresionante. ¿Qué pasa Y en con la- estos Y lo días- otro y en que yo estos creo días- que también tiene que cambiar es que ojalá se aprueben las menos horas de trabajo para que los papás y Lo las veníamos mamás puedan estar conversando con Maribel, con la sobre ese Maribel. tema pasó ahora que mucha gente tenía que llegar un poco tarde, lo que pudieran llegar a su trabajo e irse más temprano para evitar todos estos acontecimientos violentos. Tengo familias que me Niños estaban decían, felices. ¿sabes qué lo Se hice? juntaron, Tengo se familiares empezaron que a me ver. decían, me hicieron trabajar por metas. Claro. Entonces en el Sí día se cumplía puede. las metas y me Sí se iba puede. antes pero por meta, no por hora. No, O pero los niños teletrabajo. se puede, felices. o sea, Teletrabajo. ¿Cómo lo pasaste esta semana? puede, ¿no? Increíble. ¿Por qué? Llegué a la Porque casa a las estuve 4. con porque mi estuve en la papá. casa. Llegué a la porque casa a los las niños 4, el están- papá trabajó. Imagínate un horario de mall, que parte a las 11 y termina a las 9. claro. Esas personas le dieron suerte, tuvieron la suerte de poder salir antes de su trabajo, llegar a su casa y estar con su familia, Tomar llegar once con claro, los cabros. llegar claro, que también es importante, Sí. yo creo, ¿no? Como, y disfrutar. La gente ha vuelto a conversar. Incluso como que se ha dejado un poco de lado el celular. Y la gente ha vuelto a tener una conversación. Eso es increíble. Eso es salir del impagable y ojalá eso salga algo limpio y se mantenga. No quiero quedarme sin que todos tengan la posibilidad de establecer cuál es su centro o cuál sería la modificación más importante para ti, Remigio. Sí, bueno, hay una cosa que quiero y otra que pienso. Yo viví en Uruguay y en Uruguay yo viví hace muchos años, hace 30 años atrás más o menos. El único país que tiene una democracia plena Oye, de claro, nuestro no, continente. y por eso me acuerdo lo que dijo Pepe Mujica en las elecciones, porque todos ponían, tanto en Argentina como en Uruguay, ponían de ejemplo a Chile. ¿Ah? Pero él dijo que nosotros no endeudamos a nuestros estudiantes. Bueno, está lo mismo. A mí, yo veía que estaban los pensionados, por ejemplo, uruguayos, estaban con su mate bajo el brazo, porque siempre andan con su mate, ¿Viste cómo es? ponían su parrilla y hablan del gobierno y de todo, y estaban felices. O van a porque pescar. no tenían problemas de salud, no tenían problemas de educar a sus hijos, y esa cosa yo creo que descarga puede una angustia, claro, y eso sí que se puede lograr. Y ahí lo que yo quiero, los recursos naturales. No quiero que se lleven el litio con el 30% que nacionalizó Allende en este país, vivimos todos. Imagínate con todo el resto, imagínate con el litio ahora. Si nosotros seguimos entregando y regalando en nuestros recursos naturales, que somos de los que vivimos, estamos sonados. Nunca vamos a ser El agua. país. Y es país. para poder entrar en esa discusión, ¿tenemos que pasar por la Constitución, Patricio? De todas maneras, completamente.
Nosotros tenemos una constitución que tiene una columna vertebral que nos llevó a este punto de sociedad. Nosotros tenemos una constitución que privilegia cosas automáticas, un mercado demasiado grande, un Estado demasiado pequeño, y aunque suena bien político, te voy a poner un ejemplo simple. Si tú quieres acceder a la salud, tú tienes dos posibilidades. O estás en FONASA o estás en ISAPRE. Si tienes suficiente plata para estar en ISAPRE, a lo mejor la fila en la clínica es más corta. Si tienes FONASA, vas a hacer una fila de 8 horas para que te atiendan. ¿Es justo eso? No es justo porque el mercado es demasiado grande y el Estado es demasiado pequeño. Claro que hay que modificar la Constitución. 3 cosas relevantes, por cierto. Salud, Estas son las medidas que tú... Salud, educación. Pero mira, te voy a agregar 2 cosas que creo que son relevantes y que debieran estar. Gobiernos locales más fuertes. Municipios que tengan la posibilidad de recoger las inquietudes de los órganos intermedios, las juntas de vecinos, los copropietarios, las personas que están ahí, el alcalde y los concejales, que tienen un cara a cara que tú no vas a tener nunca con un ministro ni con el presidente. No, ni con un diputado. Gobierno local. Segundo, tecnología e infraestructura del conocimiento, que te permita movilizar a toda esta masa de estudiantes hacia un progreso de una matriz productiva diferente. No podemos seguir vendiendo los recursos naturales que se van a Japón, se van a China y nos devuelven un producto final 10 veces más caro, cuando lo podemos hacer acá. Y yo también creo otra cosa que a mí me gustaría mucho poner, que tiene que ver con alguna de las demandas feministas justamente, y que es educación sexual integral. Así como las niñas tienen que tener más acceso a la tecnología, los niños también, por supuesto, porque en los colegios pagados hay varios donde los jóvenes ya están empezando a programar. Sí, claro. Eso va a ser otra brecha de desigualdad gigantesca si no le enseñamos a programar a todas nuestras niñas, niños y jóvenes. Y luego, a mí me gustaría educación sexual integral, porque creo que en nuestro país los jóvenes están con una epidemia de infecciones de transmisión sexual, de VIH, y se está muriendo, y nosotros no lo estamos tomando en consideración. Entonces, a mí me parece que es sumamente importante que tengamos realmente una educación que sea igual para todos. Antes de ir a un punto en el que queremos llegar a la conversación, hay algo que a mí me pasa que lo siento muy fuerte y que me parece que es fantástico que esté ocurriendo a través de los cabildos, porque estamos hablando hoy día de la cosa urgente, pero el mundo también nos está dando señales de que vamos a tener que reaccionar frente a otros temas, como que el tema medioambiental lo dejamos un poquito escondido, pero quién sabe si el próximo año tenemos esta sequía en aumento y vuelve la sociedad civil a tener que conversar para poder enfrentar esto. Los cambios tecnológicos, los cambios en el trabajo, pareciese que la sociedad requiere estar conversando para ir adaptándose a un mundo que cambia más vertiginosamente que nunca, ¿no, Maribel? Absolutamente. O sea, yo creo que ya se entendió que el hablar es lo que nos lleva al cambio. No el quedarnos calladitos, aquí no pasa nada y aguantamos. Sino calladito más bonito. Calladito más bonito. En este tipo de situaciones, Maribel, la gente recurre más a terapia, a psicólogo, a medicamentos. Lamentablemente también tiene que ver con la desigualdad social. Por supuesto. El que puede. El que puede. Mi hijo está asustado. Puedes ir a un colegio a dar una charla, esas son las cosas que ocurren. Pero por otro lado, están viendo qué hago con mi hijo que está solo, que no alcanzo tampoco a llegar a la casa siempre y lo está pasando pésimo. Entonces, ojalá es que se llegara, porque efectivamente ha tenido un efecto social. O sea, la salud mental es un problema, es el país de Latinoamérica con mayor problema de salud mental. ¿Y qué ocurre con la salud mental? Como no se ve, no se dice. ¿Y qué le recomendarías tú? O sea, obviamente nadie hace terapia por la tele, excepto Tony Camo. ¿Dónde está ahora? A esas familias que no tienen la posibilidad o que tienen que ir a FONASA y hacer como un consejo así básico para bajar la tensión, bajar el miedo, la angustia de los niños. Mira, por suerte dentro del GES y el auge está la depresión. Es lo que está dentro. Pero yo creo que es bien importante contar con redes de apoyo, el atrevernos a hablar. Y entre los vecinos, entre nosotros. O sea, yo creo que es bien importante, por ejemplo, no tengo con quién dejar a mi hijo, hablemos con el compañero, conozcámonos entre todos. Eso pasa mucho, que hoy día la gente no se conoce tanto. Yo estaba en un cabildo y una señora se me acercó y me dice, cacha que ella es mi vecina del frente y nunca habíamos conversado. Sí, pues. No, y pensamos parecido, me acabo de dar cuenta que las dos vamos a las mismas marchas. Y es como que esto
pasó y de repente era mi vecina la que estaba al frente. O sea, uno de los grandes problemas de salud mental es por la soledad Sí. y por la individualidad. Entonces, si y nos esto que- empezamos a unir, también hay un cambio. Y esto que nos haga sentir que no estamos solos, que tenemos cual. todos los mismos problemas. Exacto. Las que mismas todos- necesidades. Las mismas necesidades que yo, ponte tú, cuando fue esa semana la más heavy de todas, obvio que tuve que hacer cola para los pañales, para la leche de mi Pues guagua. claro. Y entre las mamás nos cuidábamos a las guaguas que se arrancaban. Y decía, pasa tú, trae tanto de tanto, trae... Claro, no es la porque idea eso no vivir puede ser así, pero sí es la siempre. idea entre nosotros Claro. hacernos la vida más amable para que esto O sea, cambie, ¿cachai? la idea, obviamente, como dice la Mali, no es vivir en un estado de miedo, pero, Sino que de pero confianza, yo, de aceptar. y lo hemos repetido bastante majaderamente con Sergio, esto ha sacado lo peor de nosotros, pero al mismo tiempo lo mejor de nosotros también. Eso que la señora te cuide la guagua mientras compráis los pañales, eso de ir a un mercado y que queden 10 yogures y en vez de comprar los 10, comprar 4 porque sabéis que la señora que viene atrás también necesita yogur. O que el vecino te diga, voy a dejar La mi casa llevo, sola, échame claro. una mano. Pero eso ocurrió porque es ojalá, muy extremo. exacto, Siempre o sea, las emociones. y eso ojalá es lo que ya se sabe. cuando salgamos una de emoción esto, muy alta, lleguemos con eso. Es que ojalá es lo que debería digamos. ocurrir. A mí lo que me suma y me da muchas ganas de que ocurra en esta reflexión y tiene que ver con algo que decía Remigio hace algún rato, que el tema de la violencia lo dejamos debajo de la alfombra, lo satanizamos, encontramos que es el lumpen, que es esta gente desvariada, pero estamos hablando de nuestra gente, de nuestros compatriotas, Jóvenes. de barrios o poblaciones o comunas Como lo dijo o Zurita, sectores de nuestros nuestra hijos. sociedad que han quedado Zurita absolutamente dijo nuestros marginados hijos. y que pareciese que también hay que hacer una mirada profunda ahí para dejar de ver todos estos temas como temas de la delincuencia, que se arreglan con cárcel, ¿Pero con quién penas, cree, con ¿quién sanciones. creen que son los encapuchados? Hay gente, Bueno, Ale. pero- ¿Quién cree, Pero pero me quién creo- cree de verdad? O sea, yo leí, Héctor Morales hizo una publicación hermosa. Cuando Él habló de los contaba chicos que, ¿no del- es cierto? del- que él del se Sename. juntaba y le preguntaba y eran del Sename, ¿no es cierto? Y otro que vivía en la calle. Que dijo, rompo todo porque nunca nada me ha pertenecido. Nada me ha pertenecido. Nunca, esto no es mío. Nunca lo ha sido. Y en cambio ahora me encuentro con que la gente me habla, me trae agua. Está en la calle conmigo. Claro. Hay Entonces, pertenencia. esos niños son nuestros, esos jóvenes son nuestros. ¿Qué espera la gente si ellos no han tenido ni educación, saben que no van a tener salud? Prefieren vivir en la calle que en los hogares que nosotros les ofrecemos, porque ahí los sufren tanto Los que matan. prefieren estar en la calle. Entonces, de verdad, ¿de qué estamos hablando? Sí, la Si violencia hay no esa, es por si hay maldad, esa violencia, es porque una sí. consecuencia de la sociedad que hemos tenido también. Pero ¿sabéis qué, Ale? Yo me quiero quedar con eso que acabas de decir. Esos jóvenes son nuestros. Son nuestros hijos, nuestros sobrinos, los hijos de nuestros vecinos. Totalmente. Muchos de ellos están en la calle peleando por nosotros, por nuestros abuelos, que ya no pueden salir a marchar, o por los hijos que ellos van a tener y que nosotros no vamos a tener la suerte de conocer. Muchas gracias, Maribel. Muchas gracias, Pato. Muy amable, Gracias, Maribel. Remigio. Muchas Gracias, Ale. Se pasaron, muy gentiles. Por este cabildo. No convocante. No convocante para nada, pero muy interesante de compartir opiniones. Y mañana va a venir. Nosotros tenemos 3 grandes invitados también hasta el minuto. Quién sabe si se suman 50 más. Pero viene Katina Uberman, Juan Pablo Sáez y Rodrigo Bastías a conversar también desde la mirada de los actores qué es lo que está pasando con nuestro país. Queremos agradecerles una vez más. Se pasaron, pero nosotros tenemos un regalo. Y un regalo que se canta, que se aplaude, porque ¡Eso! nuestra compañera está de ¡Cumpleaños feliz! Felicidades, amiga. Que este solo sea el comienzo de sus mejores años. Y no le tengo celos a Jay-Z, porque Jay-Z la perdió y yo la gané. La gané para nosotros. Gracias. El primero de muchos cumpleaños. Espero cumplir acá en Canal 13. Los quiero mucho. Una pena que me toque en estas circunstancias del país, pero bueno, estoy de cumpleaños y No hay que gracias dejar de a celebrar, todos. querido. Y gracias a mi equipo de Sigamos de Largo y a todo el equipo de Canal 13 que me han Y a regalado. la gente que nos ve, nos reencontremos mañana en Sigamos de Largo, una conversación importante, interesante, necesaria. Nos vemos. Y estelar. Y estelar. Jay-Z.